25 de enero de 1844 se inicia un juicio contra Antonio Leocadio Guzmán, líder del Partido Liberal Venezolano, porque en su imprenta, la que edita El Venezolano, el periódico del partido, se ha publicado un periodiquito, un panfleto donde se ofende a un banquero. Este juicio ha sido muy resaltado por la historia oficial venezolana y vale la pena comentarlo. Antonio Leocadio Guzmán es uno de los líderes principales del Partido Liberal Venezolano. Partido Liberal que ha surgido en 1840 y que representa la ruptura del bloque dominante de comerciantes y hacendados que ha dirigido Venezuela desde la separación de Colombia, de la Gran Colombia, en 1830. Ese bloque se rompe y entonces se va a dividir en un grupo conservador, fundamentalmente comerciante, y en un grupo liberal dominado por los hacendados. Los líderes de ese partido liberal, que van a ser los jefes pues, de este movimiento contra los conservadores, van a ser Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán. Antonio Leocadio Guzmán es el que dirige el periódico del partido, El Venezolano, y se convierte pronto en el verdadero líder del partido. Ese periódico, El Venezolano, y ese partido liberal, entonces denuncian y critican las fallas, las inconsecuencias, la corrupción del propio gobierno de los conservadores. Y el periódico El Venezolano se convierte en un periódico que tiene una gran difusión, y no solo el Venezolano, sino otros pequeños periódicos, panfletos, que circulan con nombres combativos, Las Avispas, El Sin Camisa, El Águila, cosas por el estilo, que tienen una gran difusión, son leídos, tienen un lenguaje mucho más directo pues, que el del venezolano, y los que saben leer los leen, y los que no saben leer escuchan leerlos y los comentan. De tal manera que hay un clima de bastante tensión en la Venezuela de esos primeros años de la década de 1840. Y en ese contexto va a tener lugar entonces el juicio que se le hace a Antonio Leocadio Guzmán. Fundamentalmente se trata de que se ha creado un Banco Nacional, apoyado por el gobierno de Sublet, que es entonces presidente de Venezuela. Recordar que Sublet y Páez, como compadres, se reparten en el poder en esos años conservadores. Y ese Banco Nacional es muy criticado por el venezolano por ser un banco que concentra los recursos, que los manipula, que perjudica a los terratenientes y a los productores, y hay un conflicto serio con el banco. El banco es dirigido por un personaje llamado Juan Pérez, personaje que pasa por ser un católico riguroso, un hombre muy correcto, pero que oculta una vida de tramposo y de manipulador que el venezolano empieza a hacer pública. Y los ataques contra el Banco Nacional y contra Juan Pérez son persistentes. En medio de esos ataques, en enero de 1844, uno de esos periódicos que se publica en la imprenta donde se saca El Venezolano, ataca virulentamente a Juan Pérez. Y el ataque está centrado en una seguidilla, una especie de poema que, entre otras cosas, además de acusarlo de bandido, lo acusa también de sifilítico. El poema es atribuido a un personaje que se llama Ramón Villalobos, que se hace llamar Ramón Cañón, pero realmente el autor es un poeta, el poeta Rafael Arbelo. Juan Pérez acude a un tribunal y entonces el tribunal decide que el verdadero culpable no es Ramón Cañón, sino que el culpable es el venezolano, porque en la imprenta del Venezolano se han publicado el panfleto con la seguidilla, y entonces llevan al tribunal a Antonio Leocadio Guzmán, lo cual es una maniobra probablemente de los conservadores para juzgar y detener a Guzmán, que tiene un gran prestigio popular. El juicio se inicia el 25 de enero, el pueblo de Caracas, dado el prestigio que tiene Guzmán, acude, rodea la sala, agita, grita, presiona a los jueces y al jurado, y entonces uno del presidente del jurado se dirige al presidente de la República, que es Sublet, para decirle que lo ayude a poner orden, y Sublet le dice que toque la campanilla, cosa que no sirve absolutamente de nada, y la presión es grande, y finalmente el 9 de febrero
Antonio Leocadio Guzmán es puesto en libertad y sale triunfalmente llevado en hombros por el pueblo por las calles de Caracas. Este hecho ha sido presentado siempre por la historia oficial para presentar entonces a Sublet, primero a Venezuela como una democracia, la Venezuela de entonces, y en segundo lugar a Sublet como un hombre absolutamente tolerante e impecable, capaz de decirle a un juez que para parar un tumulto popular toque la campanilla. Resulta que eso sirve para ocultar varias cosas. Primero, que el jurado está tratando de enjuiciar a Antonio Leocadio Guzmán, que no es el autor de los textos supuestamente insultantes para el banquero, lo cual ya es una primera maniobra. Y segundo, que ese Sublet presentado entonces como un hombre impecablemente democrático es el mismo Sublet que poquito después, frente a esos ataques de prensa que se dirigen contra él por parte de los liberales, va a desatar una persecución feroz, persecución de prensa contra los liberales, y de paso va a ser el mismo que va a perseguir a los liberales y que va a promover el gran fraude electoral de 1846.